¿Qué tal, chicos? Esperando que se encuentren bien. Vamos al inicio de lo que es la segunda parte, el segundo video de la materia de la clase del día de hoy. ¿Ok? Tomen atención y también apunten, por favor, para que puedan generar el aprendizaje. Durante este segundo video vamos a ver lo que era el periodo entre guerras, como se conoce, y principalmente lo que fue la crisis de 1929, que repercutió a todo el mundo, y también Chile, ¿ya? Chile fue también uno de los principales afectados por esta crisis que vamos a explicar desde ahora. ¿Qué pasó? La crisis económica, ¿ya? De la posguerra se generó debido a lo que fue la millones de pérdidas humanas, como se habla acá, y también a la destrucción que tuvieron las ciudades. Estos millones de pérdidas humanas, que en un principio, si bien eran parte del ejército, luego se dio como parte de lo que es principalmente los empleados. Recuerden lo que muchos trabajadores fueron a los campos de batalla y dejaron de lado su trabajo, y muchos de ellos no volvieron al trabajo debido a estas millonarias muertes que se produjeron. ¿Ok? Y obviamente si se destruyen las ciudades que son el centro económico de los países, lamentablemente para lo que es las aspiraciones económicas de estas mismas sociedades no se va a poder dar de buena forma, debido a que si no tenemos infraestructura tampoco vamos a tener una buena economía, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó después de la guerra y que también afectó a la economía? Fue un desempleo muy generalizado, ya a muy grande escala, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos una tasa del 7% de desempleo, que es lo que se mueve actualmente una buena economía, en esta época rondeaba cerca y más del 20%, si es que no llegamos al 50% o un poco más incluso. Así que por lo mismo tienen que tener en cuenta que el desempleo fue un factor clave para que se produjera esta crisis durante el 1929 que se venía acarreando durante los inicios de esta década del 20. ¿Ok? Esto obviamente generó un descontento social. ¿Y cómo se traduce este descontento social? ¿Cómo sale la imagen de la derecha? Con protestas contra los gobiernos. ¿Ya? Las personas creían que el gobierno se estaba preocupando de ellos y por lo general, cuando no se generan estas preocupaciones, el pueblo se manifiesta contra las personas que están a cargo de su seguridad, de su bienestar y de su calidad de vida. ¿Ya? Por lo tanto, estas protestas se comienzan a dar muy diariamente ya en lo que era todo el mundo. ¿Okay? Principalmente los países europeos que fueron los que se afectaron más con esta crisis debido a lo que era el periodo posguerra. Ahora, Estados Unidos, como dijimos en la clase anterior, en el video anterior, se consolida como el gran prestamista económico hacia el resto de los países. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no se ve afectado en cuanto a lo que era la destrucción de lo que es la ciudad, de la infraestructura, y si bien perdió hombres en el campo de batalla, no fue tan considerable en comparación con los principales países de Europa que estuvieron metidos en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, es un panorama favorable económicamente para Estados Unidos, lo cual le permite convertirse en el principal prestamista del mundo, entre comillas. ¿Ya? Miren acá el gráfico que tenemos en pantalla sobre lo que eran las deudas de Europa, ¿ya? De los países europeos hacia Estados Unidos. ¿Ya? Tenemos que, por ejemplo, Gran Bretaña debía más de 5.000 millones de dólares a Estados Unidos en el periodo posguerra. ¿Ya? Eso es mucho dinero. Por lo tanto, obviamente los países que deben dinero a Estados Unidos se van a ver muy afectados y posteriormente vamos a ver que lamentablemente para Estados Unidos no le salió el negocio como quería, porque si no hay economía ya en un país, yo no puedo pagar una deuda que tengo con otro país. Por lo tanto, estas deudas se van a comenzar a aplazar, lo que va a generar el crack del 29, la crisis del 29 en Estados Unidos y posteriormente va a repercutir en el resto del mundo. ¿Ya? Como dije anteriormente, Estados Unidos durante esta época de prestamista se enriquece, obviamente, ya con todas las devoluciones de dinero que iba teniendo, ¿ya? Lo que se le denominó a esta década de 1920 como los locos años 20 para Estados Unidos, porque fue de mucho apogeo, ¿ya? De muy buen vivir por parte de todas las personas, principalmente también de los empresarios. De los empresarios de la época se vieron muy beneficiados hasta el 29, ¿ya? Esto provocó este buen vivir, obviamente provocó gastos desmedidos. Lamentablemente Estados Unidos y los estadounidenses no supieron administrar lo que era su dinero y comenzaron a gastarse las cosas en objetos que, si bien eran para poder lucir, no eran de primera necesidad. Por lo tanto, se genera una vida de excesos y lujos, ya principalmente para los estadounidenses. Y obviamente también para poder darse esta vida de lujo, las mismas personas estadounidenses fueron a muchos bancos a pedir créditos, ¿ya?
sin límites fueron dados estos créditos por el Estado, lo cual lamentablemente también fue un error de Estados Unidos, debido a que si yo doy mucho crédito a todas las personas, va a llegar un momento en que quizás ellos no me lo van a poder pagar y yo no voy a poder tener el dinero de vuelta, y no voy a tener dinero propio para poder solventar mis gastos, y va a repercutir en todo el país. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa también durante esta crisis del 29? Comienza a devaluar lo que era el dólar con la especulación financiera, ¿ya? Debido a este aire de grandeza que en Estados Unidos se presenta como el principal prestamista y el principal dueño económico del mundo, ¿ok? Se genera una falsa expectativa por parte de los Estados Unidos, creyendo que siempre iban a tener ganancias y siempre iban a ser ricos, ¿ya? Y eso se respalda en lo que era la impresión de billetes, ¿ya? La impresión de billetes, que si bien era necesario, llegó un punto tal que ya no eran demasiados billetes los que estaban circulando, y lamentablemente ese dinero comenzó a perder el valor. El ejemplo que le daba en el video pasado: si yo tengo 5.000 pesos, ¿ya? Y con esos 5.000 pesos me alcanza 1 kilo de palta. Si yo comienzo a generar mucho dinero, ya mucho papel dinero, esos 5.000 pesos ya no van a valer lo que valían antes, y solamente me va a alcanzar, por ejemplo, para una palta. ¿Ya? Es el mismo ejemplo que le di la clase pasada, pero creo que lo entienden muy bien. ¿Ya? Y consecuencia de ello, de que se comienza a colapsar el sistema de bancos y de préstamos, se cierran estos bancos, ¿ya? La bolsa de Wall Street es una bolsa económica, la principal del mundo de esta época, ¿ya? Que sucede en Nueva York, y cerrando estos bancos, lamentablemente, se cierran los negocios que se estaban dando durante la época en Estados Unidos. Ya estos empresarios quiebran, lamentablemente, y conlleva lo que era una pérdida y una crisis económica mundial. ¿Ya? Estas quiebras muchas veces provocaron incluso hasta los suicidios de los mismos empresarios, debido a todo el gasto que habían tenido y que no iban a ser capaces de poder solventar. ¿Ya? Y obviamente, si ellos se mueren, la deuda jamás es pagada, por lo tanto el Estado se va a ver poco beneficiado con estas muertes, y también con esta crisis, obviamente. ¿Ya? Finalmente, la crisis económica de la bolsa de Nueva York, la bolsa de Wall Street, ¿ya? Cae en 1929, y como consecuencia de ello genera, obviamente, si yo soy el principal agente económico del mundo, si yo estoy mal, que en este caso es Estados Unidos, va a generar repercusiones en todo el resto de los países. Y no fue la excepción en ninguno de los países del mundo. Especialmente comenzaron a darse situaciones de lo que era poder apalear ya o disminuir lo que era esta crisis. Y como lo ven en las imágenes, niños manifestándose que no tienen trabajo, ¿ya? Los papás, ¿ya? Y también el Estado comenzó a dar, entre comillas, ¿ya? A soluciones parche, como eran la alimentación a los desempleados, como las filas que se ven acá por sopa, café, ¿ya? Una alimentación a las personas que estaban desempleadas para que no murieran de hambre, ¿ya? Ahora, esta crisis, como dije anteriormente, se hace mundial. Debido a que esta crisis comenzó en Estados Unidos, reduce sus compras en el exterior. Si se reducen las compras en el exterior, los otros países no comienzan a ganar. Si no comienzan a ganar los otros países, los que le deben los mismos países a Estados Unidos no van a comenzar a pagar los créditos, ¿ya? Por lo tanto, se van a cerrar empresas, ya va a haber paros, va a haber una reducción en lo que era el consumo de las personas, va a quebrar el banco, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que va a conllevar a lo que eran las crisis financieras, ¿ya? Cuando Estados Unidos trata de poder resolver esta situación pidiendo el dinero al resto de los países, lamentablemente, como también había una crisis en el resto de los países, este dinero no es devuelto, lo que detona principalmente en esta crisis del 29. De eso se trató. ¿Ya? ¿Cómo afecta esta situación a Chile? Obviamente Chile siempre, y hasta el día de hoy, lamentablemente es un país exportador de materias primas, ¿ya? En este caso, en la época estábamos en el pleno, ya al apogeo del salitre, fue en la primera década del siglo XX, desde 1900 a 1915, si se puede decir de alguna forma, y ya está un poquito disminuido, pero igualmente este mineral era sumamente importante para la economía del país. ¿Qué pasa con esta crisis? ¿Ya? Debido a la dependencia de este salitre para poder exportar, tenemos que tener países que nos compren. Si tenemos una crisis a nivel mundial y no hay dinero para comprar cosas, menos productos primera, que no eran de primera necesidad, como el salitre, lamentablemente se va a ver perjudicado lo que era el país de Chile, principalmente, debido a que nadie quería comprarle el principal medio de economía que tenía el país, que era el salitre. Ya saben ustedes que Chile es un país monoexportador, o sea que
principalmente siempre exporta solamente un producto a gran escala, en este caso, insisto, lo que era el salitre, ¿ya? Y lamentablemente esta situación va a haber repercusiones en Chile, ¿ya? Obviamente durante los años anteriores Chile estaba pasando por una situación muy dispar, porque si bien había mucho dinero ya, anterior a esta crisis, la cuestión social, o sea, la desigualdad entre ricos y pobres era muy alta, incluso la más alta de la historia, por lo tanto, no iba a ser mucho lo que se daba en cuenta la gente pobre, pero sí la vida, la calidad de los ricos, ya la calidad de vida de los ricos iba a disminuir considerablemente, lo cual obviamente se iba a haber afectado a la gente que tenía menos recursos, ¿ya? Lamentablemente, con la crisis del 29, ya, como iba diciendo anteriormente, la crisis, el salitre, perdón, se ve en una baja drásticamente en cuanto a lo que son las compras del resto de los países del mundo, ya, con el fin de la Primera Guerra y también que Alemania creó el salitre sintético, ya estaba disminuyendo esta situación. Ahí detonó y terminó de generarse esta crisis completa y nacionalmente hablando, ya, Chile, con la crisis de Europa y también la crisis de Estados Unidos en 1929. ¿Ya? Esto generó que Chile fuera el país más afectado del mundo en lo que era en cuanto al ámbito económico durante ese año. ¿Ya? ¿Qué provoca esta situación de crisis? Obviamente se comienzan a cerrar las salitreras porque ya no eran viables poder solventar el gasto de poder extraer el material. ¿Y qué pasa? La gente, como no existe trabajo en el norte, se comienza a venir a las principales ciudades, que era Valparaíso y Santiago, en busca de nuevas oportunidades. Obviamente esto va a colapsar la ciudad, ¿ya? Se van a generar enfermedades, se van a generar asentamientos poco higiénicos, y también se va a generar lo que era el desempleo y nuevamente la inflación presente en Chile. ¿Ya? Recuerden también que si yo me vengo en un número muy grande a un lugar donde no está preparado para eso, va a generar lo que son la vivienda en grandes viviendas, perdón, gran número de personas viviendo en un espacio muy reducido. ¿Ya? Eh, para medidas que se tomaron posterior a esta crisis, se comienzan a dar durante el año 30, ¿ya? Luego que varios presidentes generaran los esbozos, ya los principales inicios de poder reducir esta crisis, se comienza ya más a regularizar lo que eran los años 30, ¿ok? Ahora, miren acá, este gráfico muestra lo que eran la inflación durante la crisis, ¿ya? Tenemos que preocuparnos de la línea que está continua, ¿ya? La negrita, que a medida que íbamos avanzando los años, las cosas iban costando más. Y eso es el tema de la inflación, ¿ya? Cuando las cosas cuestan más y yo gano lo mismo, existe una inflación, ¿ok? Si se dan cuenta, desde el 29 hacia adelante no paró de subir en ningún momento lo que era la inflación, ¿ya? Debido a esta crisis mundial económica. ¿Ya? Esto generó obviamente lo que eran las pobrezas, la creación de estas ollas comunes que se iban dando ya anteriormente debido a la cuestión social, ya los asentamientos, como le iba diciendo, en lugares pequeños de mucha gente, incluso ni siquiera de una familia, sino que de 3, 4, 5, hasta 6, si es que no más familias en un mismo lugar, ¿ya? ¿Qué pasó? Que Estados Unidos se da cuenta de que esta situación lamentablemente está desfavoreciendo tanto a ellos como al resto del mundo, y Estados Unidos cobra la vital importancia de querer solventar esto, de querer arreglar esta situación de crisis, ¿ya? Y se lo va a hacer por medio del New Deal o nuevo trato, ¿ya? Que va a hacer que el gobierno ya interfiera en lo que era la economía, cosa que anteriormente no se daba, dado que se creía que la economía se autorregulaba sola, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con lo que era el liberalismo económico y el capitalismo. Por lo tanto, se comienza a intervenir por parte del Estado en la economía y se comienza a regularizar en gran medida por ello, ya fijando precios del Estado, ya que no se ponga el precio que estime conveniente el empresario, sino que el Estado va a ser el que ponga el precio de algún producto, de alguna cosa, ya. Este modelo va a ser copiado por las personas del resto de países del mundo y sobre todo de Latinoamérica y obviamente Chile, para poder solventar esta situación, lo cual le dije anteriormente, en Chile se va a regularizar desde la década del 30 hacia adelante. ¿Ya? Chicos, esperando que hayan comprendido, esta es la segunda parte de la clase, vamos a ir subiendo más partes de la clase, así que cuídense, nos vemos en el próximo video. Adiós.